Hola, buen día gente, ¿cómo andan? Vamos a dar inicio a la cursada de este bimestre, el bimestre de septiembre y de octubre. Vamos a arrancar con la clase número uno de la materia Historia y Geografía de primer año, Historia y Geografía uno. En esta unidad número uno vamos a tomar el primer tema, que es el de la introducción a la historia. Vamos a ver algunas cosas básicas y fundamentales que hay que entender sobre qué es la historia, ¿sí? Y algunos de los elementos básicos de esa ciencia social, para después tomar en la segunda clase el tema de la introducción a la geografía. Esta clase vamos a dedicarnos puramente a la parte introductoria a la historia y vamos a revisar entonces el tema de fuentes, ciencias auxiliares, periodización, etc. Así que vamos a ir directamente a eso. Yo preparé algunos apuntes para que ustedes puedan ir siguiéndome y así vamos trabajando con cada uno de los conceptos. Así que bueno, en este trimestre vamos a trabajar de esta manera. Por supuesto, cualquier pregunta o cualquier situación que ustedes quieran marcar, háganlo a partir de este medio, a partir de WhatsApp, lo que les parezca a ustedes, ¿sí? Siempre para consultar y para que les queden claros los conceptos con los que estamos trabajando. ¿Sí? Así que vamos a arrancar con esto. Yo lo que les había contado es que vamos a empezar a trabajar con el tema historia. Entonces tenemos que preguntarnos, obviamente, la pregunta número uno es, ¿qué es la historia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la historia? Y vamos a responderlo de la siguiente manera. Decimos que la historia es una ciencia y que es una ciencia social. ¿Eso qué significa? En primer lugar, si quieren enterarse mucho mejor de qué es una ciencia, pueden consultar con la materia de metodología, donde van a ver el tema de métodos científicos y cosas que son más específicas, pero vamos a hacerlo más simple y vamos a decir que hablamos de que cualquier disciplina es una ciencia cuando utiliza un método que es reproducible, o sea, no es simplemente decir algo y dejarlo en el aire, sino hacer algún tipo de experimentación, hacer algún tipo de observación, que puede hacer cualquiera, pero eso es reproducible. No sé, yo puedo sacar una conclusión y esa conclusión está sujeta a que venga otro y me lo pueda rebatir, con lo cual ese conocimiento está siempre sujeto a la observación, lo que se conoce como la observación empírica. Lo empírico son los datos que yo tengo concretos que me sirven para reconstruir la realidad que quiero investigar. Ahora, en el caso de la historia, decimos que es una ciencia social. ¿Esto qué significa? Que a lo que estudia es justamente la sociedad humana. De la misma manera que la sociología, la historia estudia la sociedad humana. La enfoca desde otro aspecto. La sociología más bien analiza temas de funcionamiento, ya lo van a ver también en esa materia. En cambio, la historia se encarga de dos elementos que son fundamentales de esta sociedad humana. Y es cómo esa sociedad cambia, o sea, cómo está transformándose, y cómo se produce ese cambio en el tiempo. ¿Sí? Por eso decimos que la ciencia histórica estudia el pasado, pero es un pasado que vamos a ver que llega hasta el presente o tiene como objetivo estudiar algo que tiene que ver con el presente. Entonces, hasta ahí tenemos una definición básica, que es una ciencia social que analiza a la sociedad humana y cómo cambia con el correr del tiempo. Piensen que cuando decimos que estudiamos a la sociedad humana, decimos que analizamos a los seres humanos como sociedad, o sea, no individualmente, sino cómo funcionan en forma de grupos cada vez más amplios, hasta que forman grandes sociedades, estados, países, etc. El tema es, si yo les digo que la historia necesita utilizar un método y necesita una observación empírica, necesita datos, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para reconstruir el pasado? ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, si yo quiero hacer un experimento sobre ciencias naturales, si quiero hacer un experimento sobre el impacto ambiental, voy a la laguna de tal lugar, hago el experimento, me fijo cómo reacciona tal sustancia, me fijo si está contaminado, o sea, puedo tener las cosas ahí en ese momento. En cambio, en la historia, como lo que está estudiando es el pasado,
la gran pregunta es: ¿cómo hacemos para reconstruir una cosa que ya no existe? Entonces ahí a lo que tenemos que recurrir es a lo que llamamos las fuentes históricas, ¿sí? ¿Qué sería una fuente histórica? Es cualquier objeto, cualquier cosa que nos haya quedado del pasado que justamente nos da pistas para reconstruirlo. Por ejemplo, y acá vamos a ver varios fuentes o varios tipos de fuentes, con los que nos vamos a encontrar es, por ejemplo, con fuentes materiales, escritas, gráficas, orales, y ahora vamos a poner un ejemplo de cada una. Después vamos a hacer una clasificación entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Cuando hablamos de una fuente material, ¿qué puede ser una fuente material? Por ejemplo, alguien hace una excavación y dice, bueno, acá encontramos una máscara, encontramos un traje, encontramos una estatua, encontramos un resto de arquitectura. Sí, son fuentes materiales que nos ayudan a entender qué es lo que pasó en determinada época histórica. Si yo puedo determinar a qué momento histórico perteneció eso, con algún método científico, puedo decir, bueno, esta es una fuente material que me permite reconstruir, no sé, por ejemplo, no sé, la guerra de Troya. Encuentro una ciudad que tiene que ver con ese tipo de historia. Esas son fuentes materiales. Una fuente escrita, como bien pueden suponer, es cualquier cosa, o sea, cualquier documento, una carta, un diario, un escrito que se hace público, ¿sí? O sea, cualquier cosa, o sea, incluso un documento personal, ¿sí? Todas cosas que están escritas. Una inscripción en una pared, una inscripción en un palacio, en un templo, ¿sí? Son fuentes escritas, ¿sí? Cosas que necesitamos conocer el lenguaje en el que están escritas. Una fuente gráfica, ¿sí? Son fuentes que tienen que ver, o sea, pueden ser o bien pinturas, murales, ¿sí? Cualquier tipo de imagen. Incluso en el mundo moderno hablamos de fuentes audiovisuales, porque podría ser un video, podría ser una fotografía. Todas esas son fuentes que involucran imágenes. Y por último, las fuentes orales. Las fuentes orales son las que se transmiten de generación en generación a partir de que alguien me lo cuenta, ¿sí? No está escrito en ningún lado, sino que hay gente que lo recuerda. Acá pueden incluirse leyendas, pueden incluirse tradiciones, pueden incluirse incluso recuerdos de gente que haya vivido en la época que yo quiero investigar. O sea, todo este tipo de fuentes las llamamos fuentes primarias porque son fuentes que en la mayoría de los casos están construidas en el mismo momento histórico que yo quiero investigar. O sea, si yo quiero investigar un proceso como los que vamos a estudiar en esta materia, por ejemplo, la conquista de América, y yo tengo, por ejemplo, el diario que escribió Colón cuando vino viajando, decimos que es una fuente primaria, porque la escribió alguien que estaba participando de los acontecimientos. Lo mismo puede ser una fuente material, o sea, encuentro, por ejemplo, restos de las naves que utilizó Colón, ¿sí? Son cosas que son contemporáneas, pasaron en la misma época que los hechos que están sucediendo. Por supuesto, si queremos estudiar algo muy viejo, las fuentes orales son bastante complicadas, salvo que sea algún tipo de leyenda o de tradición. Ahora, ¿qué diferencia habría entre una fuente primaria y una fuente secundaria? Una fuente primaria, dijimos que es la que se hace en el mismo momento en el que están pasando los hechos. Una fuente secundaria es algo que se escribe o que se crea algún tiempo después de que los hechos sucedieron. Por ejemplo, yo tengo el descubrimiento de América y alguien 100 años más tarde escribe un libro sobre Colón, hablando, o sea, utilizando algún tipo de fuente primaria. O sea, algún historiador, alguna persona a la que le interesa, entonces crea una fuente secundaria, o sea, se basa en fuentes primarias, pero no fue un testigo de los hechos. Entonces, pero imaginemos que para uno de esos hechos no tengamos fuentes primarias, o sea, solamente tengamos fuentes secundarias. Bueno, es lo único que realmente tenemos. Tenemos que confiar en que esas fuentes secundarias hayan utilizado alguna fuente primaria, ¿sí? Pero siempre la gran diferencia es que la fuente primaria se hace en el mismo momento de los hechos que yo estoy estudiando, y en cambio la fuente secundaria se hace un tiempo después y utiliza fuentes primarias para poder reconstruir el pasado. A veces es lo único que tenemos.
Y a veces podemos cotejar las dos cosas. O sea, gente que escribió hace 10 años sobre la Revolución de Mayo y cartas que se hicieron en la Revolución de Mayo. Con todo esto, yo puedo sacar toda una serie de datos que los considero fuentes que justamente me sirven para demostrar lo que quiero demostrar. Porque si no, podría decir que cualquier cosa sucedió en el pasado y cómo hago para probar y no decir que digo cualquier cosa. Necesito la fuente histórica real. ¿Sí? Cuando veamos, por ejemplo, Historia y Geografía 2, vamos a ver procesos como la Revolución de Mayo y tenemos las actas del Cabildo, cartas de los revolucionarios. O sea, necesariamente tenemos que recurrir a esas fuentes. Ahora, la historia no solamente utiliza fuentes, sino que también puede necesitar otro tipo de datos que nos sirve para reconstruir ese pasado. A las ciencias que nos dan algún otro tipo de datos sobre el pasado, las llamamos las ciencias auxiliares de la historia. ¿Sí? O sea, la historia es nuestra ciencia principal, pero tenemos otras ciencias que también utilizan el método científico que nos aportan varios datos para poder reconstruir ese pasado. En el cuadernillo van a encontrar estas ciencias, aunque hay muchas más. Yo simplemente les voy a poner un par de ejemplos para que entiendan cómo puede ser que otra ciencia ayude a la historia. Por ejemplo, si yo quiero reconstruir por qué se da una civilización en Egipto, bueno, tengo que recurrir a la geografía. ¿Para qué? Para saber, por ejemplo, cuándo se da la inundación en el río Nilo, cuando el agua sube, cuando el agua baja, por qué la gente se instaló en ese lugar y no en otro lado. ¿Sí? O sea, los datos que me da la geografía me sirven para reconstruir después por qué ahí hay una gran población, por qué ahí surgió un estado, por qué ahí surgieron guerras, etc. Otro ejemplo es que yo utilice, por ejemplo, la economía, ¿sí? La economía es una ciencia que se encarga del tema de la producción de bienes y de servicios, cuáles son los precios, etcétera. Si yo quiero reconstruir la Revolución Francesa, tengo que, por ejemplo, analizar cómo se comportaron los precios, por qué la gente estaba descontenta, si los precios subieron o si los precios bajaron, ¿sí? O sea, la economía también nos puede dar muchos datos sobre cómo funciona la sociedad, si quiénes estaban mejor, quiénes eran más ricos, quiénes no. La sociología, como ya lo verán en la materia, y la psicología también, es una ciencia que se dedica a estudiar cómo funciona la sociedad y cómo son las relaciones sociales. Entonces, si yo tengo un panorama claro de cuáles son las formas de motivación que tienen las personas, por qué actúan de esa manera, también puedo entender ciertos procesos históricos, ciertas revoluciones o ciertos cambios en los gobiernos. Lo mismo con la psicología, si yo entiendo por qué las personas siguen a un determinado líder, puedo entender por qué surgen ciertos gobiernos y por qué caen otros gobiernos. Algunas ciencias que son bastante específicas y son muy históricas son, por ejemplo, la arqueología, que lo que hace es desenterrar restos del pasado. Por lo general nos enseña a obtener fuentes primarias, ¿sí? Si yo voy a desenterrar algún tipo de ciudad, por ejemplo, que estaba oculta, podemos tener muchos datos sobre civilizaciones que ahora consideramos que están perdidas. Una cosa parecida pasa con la antropología, que se encarga del estudio de las culturas humanas y cómo funcionan. Bueno, si yo tengo idea clara de cómo, o sea, cuáles son las diferencias entre las costumbres y las culturas de distintos pueblos, puedo reconstruir mejor cuando se ponen en contacto unos con otros, cómo se llevan, si hay algún tipo de conflicto, si hay conquistas, si hay guerras, etc. Entonces, fíjense que todos estos datos que nos proporcionan estas ciencias nos sirven, o sea, no son propios de la historia misma, pero son datos que son imprescindibles para poder reconstruir el pasado de cualquier proceso histórico. Por eso hablamos de ciencias auxiliares de la historia, ¿sí? Ciencias que le ayudan a la historia a reconstruir. Por supuesto, nunca tenemos que olvidar las fuentes, o sea, nunca podemos quedarnos con los datos de las ciencias auxiliares. Necesitamos estos datos y también las fuentes en concreto. Ahora bien, una de las grandes preguntas que se hace el alumno de historia es, ¿y para qué sirve la historia? ¿Sí? Uno dice, bueno, la historia son cosas que ya pasaron, son cosas que ya no existen más. ¿Qué importa? Bueno, la respuesta más simple a entender para qué la historia sirve es porque en realidad siempre nos sirve para entender nuestro presente. Yo siempre pongo
Un ejemplo que es, si yo conozco a una persona por primera vez, ¿yo qué necesito saber de esa persona? ¿Qué hace ahora? ¿Qué hizo solamente ahora? ¿O también necesito saber dónde nació, cuál es su familia, cómo son sus padres, a qué escuela fue, a qué se dedicó? ¿Sí? El pasado de esa persona me sirve para entender por qué está como está en el presente. Bueno, con las sociedades pasa algo similar. Siempre nos estamos preguntando cosas sobre el pasado, pero que tienen que ver con preguntas que nos hacemos sobre el presente. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos transformar lo que pasa hoy, por ejemplo, una de las grandes preguntas, ¿por qué la Argentina siempre entra en crisis económica y nunca puede salir? Bueno, hay que entender cómo llegó hasta esta situación, cuáles fueron los procesos que existieron y justamente una de las claves para poder comprenderlo es poder reconstruir ese pasado y decir qué se repitió, qué se cambió, qué se transformó y qué se puede cambiar. Entonces, la historia siempre está preguntándonos desde el presente. Y para eso necesita conocer mejor el pasado. Finalmente, yo hablé en algún momento de una palabrita que es la de proceso histórico. ¿Y qué vendría a ser un proceso histórico? Bueno, un proceso histórico es un conjunto de acontecimientos, un conjunto de hechos que están conectados entre sí. O sea, cuando uno dice, imaginemos un hecho, un acontecimiento es algo que pasa puntualmente, aquí ahora, ¿sí? Ahora estoy dando clases, un hecho, un acontecimiento. Si yo lo llevo a una sociedad, digo, un hecho puede ser un cambio de gobierno, un hecho puede ser una revolución, un hecho puede ser una guerra, ¿sí? Uno tiene un hecho, algo que sucede. Pero ese hecho nunca es un hecho aislado. ¿Sí? O sea, si yo estoy dando clase ahora, es porque en algún momento cursé la carrera de historia y eso me hizo posible dar esta clase. Y por otro lado, yo estoy dando esta clase y hay alguien que me está escuchando. Por lo tanto, mi clase genera consecuencias. Después van a dar un examen, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo siempre tiene causas, o sea, hechos anteriores que me llevaron hasta acá. Y también tiene consecuencias, que son resultados del hecho que yo estoy protagonizando. Entonces, cuando uno analiza la historia, siempre tiene que ver el proceso en su conjunto. ¿Sí? Hay causas, hay acontecimientos y hay consecuencias. Y cada uno de estos hechos también va a tener otras consecuencias. Con lo cual el proceso es un proceso que se da a lo largo del tiempo. ¿Sí? Lo que sí tengo que entender es cómo se conectan esos hechos. Porque puede haber hechos que no son unos causa de otros. Y yo lo imputo a que uno es consecuencia de otro y no es así. Son cosas que pasan quizá al mismo tiempo y no tienen nada que ver. O sea, lo importante de la historia es ver cómo se conectan unos hechos como causa y como consecuencia de otros. ¿Sí? Cuando eso está todo interconectado, decimos que hay un proceso histórico. Entonces decimos que la Revolución de Mayo no fue solo el 25 de mayo que revolearon escarapelas al aire, sino que es todo un proceso que empieza antes, ¿sí? Con la lucha contra el monopolio, etcétera, se produce la caída del virrey y después sigue habiendo una guerra y después se da la independencia y después hay guerras civiles. O sea, todo el tiempo estamos conectando unos acontecimientos, unos hechos con otros. ¿Sí? Eso es lo que llamamos un proceso histórico. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre esto porque la idea de causa y de consecuencia siempre está en las preguntas de historia. Entonces uno pregunta habitualmente, bueno, cuáles fueron las causas de la conquista de América? ¿O cuáles fueron las consecuencias del surgimiento de los imperios? ¿Sí? O sea, siempre estamos hablando de causas y de consecuencias. Vamos a los dos últimos temas que nos tocan hoy, en la clase número 1. Uno que es una cosa que es un poquito más matemática, pero que nos sirve también para poder ubicarnos, que es el tema de la determinación de los siglos para poder saber más o menos en qué momento histórico estamos. Acuérdense que en historia medimos el tiempo en procesos bastante largos y uno de las unidades de medida que utilizamos más es lo que se conoce como un siglo.
Muchas veces hablamos de el siglo XIX, el siglo XIV, el siglo X, el siglo XX. ¿Qué es un siglo? Un siglo es un periodo que dura 100 años. Justamente para poder determinar en qué siglo estamos o a qué siglo pertenece cada año, lo que tenemos es que hacer una cuenta bastante simple, ¿sí? Tenemos que tomar el año en cuestión, por ejemplo estamos en 1532, y lo que hacemos es dividir este año por 100, o lo que es lo mismo, quitarle los dos últimos números, y, o sea, por eso digo se le quitan dos ceros, o sea, en realidad se le quitan los dos últimos dígitos, entonces me queda un 15. A ese 15 simplemente le sumo 1 y me queda el siglo en el que yo estoy, que viene a ser el siglo XVI. Casi siempre en el español los siglos se expresan en números romanos, ¿sí? En este caso hablamos del siglo XVI. Si no saben bien cómo se expresan los números romanos, en el cuadernillo van a encontrar cada uno de los números, ¿sí? Ponemos otros ejemplos que pueden ser complicados. Estoy en el año 31, no 1931, sino el año 31. ¿A qué siglo pertenece? Y bueno, tengo que sacarle dos dígitos. Me quedo con 0. A ese 0 le sumo 1, estoy en el siglo I, cosa que es lógica, porque el siglo I va desde el año 1 hasta el año 100. Estamos, por ejemplo, en el año 586. En ese caso, pero acá estoy antes de Cristo. Piensen que cuando nosotros medimos el tiempo en historia, utilizamos algún tipo de calendario. Un calendario es un sistema que me permite empezar a medir los años desde algún punto. Y a partir de ahí digo, bueno, este es el año 1 y de ahí en adelante. Y todos los años anteriores, digo, son años anteriores a ese año 1. Entonces va a ser 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo. En el caso de nuestro calendario, como el hecho que se utiliza es el del supuesto nacimiento de Cristo en el año 1, que no es exactamente así, pero aproximadamente, lo que sucede es que medimos en antes de Cristo y después de Cristo. Si hablamos de después de Cristo, no pasa nada, no se le pone nada, pero si yo estoy hablando de un año anterior, siempre tengo que poner AC. Antes de Cristo o antes de nuestra era, a veces se pone ANE. Piensen que cuando uno tiene un año que es antes de Cristo, cuanto más alto es, quiere decir que es más anterior en el tiempo, ¿sí? O sea, el año 586 es un año posterior al 1586. Y si yo tengo el año 10.000 antes de Cristo, es todavía más antes. Entonces, cuando yo tengo un año de este tipo y lo quiero transformar en siglo, ¿qué es lo que hago? Le quito los dos últimos dígitos, los dos últimos ceros, como digo yo, me queda un 5, al 5 le sumo 1, como hacemos con los demás, y me queda el siglo 6. Pero yo tengo que, o sea, es igual que con los siglos comunes, pero yo tengo que ponerle siempre al lado el que es un siglo antes de Cristo, porque si no se me está confundiendo con los siglos que son posteriores. Y después también hay un caso puntual, que es el caso de años que terminan en doble cero. En ese caso, en realidad, lo único que hago es quitarle estos dos ceros, y lo que me queda es el siglo solo. O sea, en este caso es el último año del siglo XIX. O sea, todos los siglos siempre van desde, por ejemplo, el siglo XX, desde el 1901 hasta el 2000. Entonces, 1901, 2, 3, simplemente le sumo 1 y queda el siglo XX. Cuando llego al 2000 es el último año del siglo XX. ¿Sí? O sea, acá tienen un esquema que les ayuda a lo mejor a entender cómo funciona este tema de la cronología, ¿sí? Este sería el punto de inicio, en este caso de la era cristiana, y lo que hace es tener año 1, año 2, año 3, o sea, yo voy subiendo hasta que llego al 2020, para un lado. Pero también puedo ir para el otro, y voy año 1, año 2, año 3 para atrás, y me remonto puedo ir hasta el año 40 millones antes de Cristo, ¿sí? Porque estoy yendo siempre desde este año hacia atrás, ¿sí? Cuanto más alto es el año, más atrás estoy yendo. Una vez que
tenemos esto. En este año, por ejemplo, vamos a trabajar con la época colonial, en donde vamos a investigar los siglos XVI, XVII, XVIII. Si no tienen en claro más o menos en qué consiste eso, les va a resultar complicado. Entonces, tengan bien en claro que si, por ejemplo, hablamos del descubrimiento de América, 1492, a 1400, le sacamos los dos últimos dígitos, me queda un 14. Al 14 le sumo 1 y me queda el siglo XV. Entonces yo digo, el descubrimiento de América se produjo en el siglo XV. Por último, lo que vamos a ver es el tema crucial, digamos, de esta primera parte, que es la periodización de la historia europea, que es la más conocida, quizá alguno ya la haya visto, y que nos sirve para ubicarnos en lo que a veces se conoce como la historia universal, pero que en realidad son los periodos que estudian los europeos. Vamos a ver que cuando estudiemos la historia americana hay otra periodización. ¿Qué significa periodizar? Significa que yo agarro todo este proceso histórico y lo divido en pedacitos, ¿sí? ¿Eso significa que la historia se parte en pedacitos? No. O sea, simplemente yo como historiador agarro ese pedacito para poder estudiarlo mejor. Y digo, bueno, pasó algo importante acá que me dice, bueno, acá termina un periodo o termina un proceso y empieza otro. Pero tengan en cuenta que todo el proceso histórico está siempre interconectado, ¿sí? O sea, no es que, uy, acá terminó la prehistoria y se acabó el mundo y empieza una historia absolutamente nueva. Siempre hay conexión entre una cosa y otra. Los periodos son nada más que artefactos que yo utilizo para separar la historia en etapas para que me resulte más fácil de estudiar. Entonces, justamente, los europeos, ¿en qué periodos dividieron a su historia? Bueno, vamos a ver que los periodos que vemos son estos 5 periodos. El primero es lo que se conoce como la prehistoria, que se da en todo el periodo que se da antes del surgimiento de la escritura. ¿Por qué se da esta división? Porque los historiadores en los años 1900, 1800, consideraban que solamente se podía considerar historia a aquello que se estudiara con fuentes escritas. Entonces lo que decían es, si acá no tenemos escritura, no sería historia, ¿sí? Sería algo anterior a la historia, una prehistoria, ¿sí? Entonces, en esa época se dejaba afuera de la historia a todo este periodo, que es un periodo muy largo, que se da desde que surgió la sociedad humana hasta que aparece en la escritura y los primeros estados y las primeras civilizaciones. Esta etapa, o sea, hoy, si bien seguimos hablando de prehistoria, en realidad decimos que es parte de la historia también, ¿sí? Aunque no haya fuentes escritas, porque también somos humanos los que estamos estudiando ahí y también tienen una serie de procesos de cambio en el tiempo, o sea, entran dentro de nuestra definición de historia. Algunas cosas importantes que pasaron en la prehistoria hasta este año 3000 a.C., que surgen los primeros imperios y las primeras fuentes escritas. Sí, hay dos periodos básicos, ¿sí? Uno que se los considera como el paleolítico, que es la etapa en donde los pueblos son cazadores-recolectores, son nómades, van de un lado para el otro, ¿sí? Y van ocupando el mundo, en realidad, buscando alimentos. Y después hay una segunda etapa que se da a partir del momento en el que surge la agricultura, o sea, la gente se pone a cultivar, también surge la ganadería, o sea, se ponen a criar animales, y se empiezan a instalar en determinados lugares, y es lo que se conoce como la etapa del Neolítico. O sea, el gran hecho histórico de esta prehistoria es el invento de la agricultura y de la ganadería, y los seres humanos dejan de ir de un lado para el otro para instalarse en algún lugar fijo. Vamos a verlo igual eso cuando veamos la historia de América y cómo fueron formándose las civilizaciones, ¿sí? Las bandas, las tribus y las jefaturas. Segunda etapa, ¿sí? La edad antigua, lo que se llama la antigüedad. Esto se da desde que surge la escritura, ¿sí? Más o menos en el 3000 a.C., aparece en Egipto, en lo que es hoy Irak, en Mesopotamia, y se da hasta la caída del Imperio Romano, que se da en el siglo V. Repasemos acá el tema de los siglos. Si no tengo el año 476, le saco los dos últimos, 4 más 1, estamos hablando del siglo V. Bueno, en esta edad antigua, ¿cuáles son las cosas más importantes que van a suceder? Bueno, obviamente aparece la escritura, pero quizá lo más importante es que surgen las primeras ciudades, surgen los primeros estados, o sea, sociedades en las cuales hay una clase o un grupo que empieza a gobernar y a mandar sobre los demás, ¿sí? Empiezan a surgir distintas
clases sociales, algunos son libres, otros son esclavos y otros son campesinos que pagan tributos. O sea, empiezan a surgir muchas diferencias entre unas clases y otras, y de hecho se forman estados que son gobernados por reyes o por gobernantes y que empiezan a pelearse unos con otros, hay guerras, hay una serie de luchas, y se forman estados mucho más grandes, que los vamos a llamar imperios, vamos a verlos también en el caso de la historia de América, y quizá los dos más conocidos en esta época antigua son el imperio egipcio y el imperio romano. Pero hay muchos imperios, hay imperios en China, hay imperios en la India, ¿sí? Incluso hay imperios en toda la zona de Medio Oriente, ¿sí? Los asirios, los persas, ¿sí? Pero digamos que este es el hecho más importante de este momento, que es la Edad Antigua. Justamente en el momento en el que uno de estos imperios, que es el Imperio Romano, cae en el siglo V, decimos que termina la Edad Antigua y empieza lo que para los europeos es la Edad Media. ¿Por qué se la llama Edad Media? Y porque cuando se da toda una serie de cambios culturales, que los vamos a ver con el Renacimiento, en la Edad Moderna, hay un montón de pensadores que dicen, bueno, esta es la Edad Moderna, esta es la edad que está buena, y lo que queremos hacer es copiar a la antigüedad. O sea, retomar cosas que habían pasado en esta época antigua. Entonces, esta Edad Media es una época intermedia, que no sirve para nada. El término Edad Media es como un término que denigra, como diciendo, es una edad que no sirve para nada, que está entre medio y no sirve para mucho, ¿sí? Entonces se le puso este nombre de Edad Media. Pero en esta Edad Media, que se da entre el siglo V y el siglo XV, si eso, o sea, son 10 siglos, o sea, más o menos 1000 años, quizás las cosas más importantes tienen que ver con que surge lo que se conoce como la sociedad feudal, que lo vamos a ver también cuando hablemos de las transformaciones. Es una época en donde la iglesia tiene un poder importante, la iglesia católica, y en donde hay toda una serie de luchas y de guerras que tienen que ver con las religiones y con distintas civilizaciones. Por ejemplo, las cruzadas que se dan entre los católicos y los musulmanes. Pero es una época en donde en Europa por lo menos no hay grandes imperios, sino que el poder está muy fragmentado en pedacitos, que lo vamos a ir viendo después en las unidades próximas, hasta que después se empiezan a formar reinos más importantes y damos lugar a la Edad Moderna, ¿sí? Pero esta es la que se considera la Edad Media. ¿Cuándo decimos que se acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna? En el siglo XV, que hay un montón de cambios. Yo tomo uno de ellos, que es el tema de que Colón llega a América, 1492, pero muchas veces también se habló de 1453, que es la caída de otro gran imperio, que es el Imperio Bizantino, no viene al caso, pero pueden llegar a encontrarlo en algún manual que funciona de esa manera. Hoy por hoy elegimos esto porque la conquista de América es un hecho mucho más importante, porque conecta distintas civilizaciones, conecta distintos continentes, y eso hace que efectivamente sea un hecho mucho más decisivo incluso para nuestra historia, ¿sí? O sea, no solo para la historia europea, sino para la historia mundial. Bueno, ¿qué pasó en esta Edad Moderna que se da entre el 1492 y el 1789? Bueno, surgen lo que consideramos las monarquías nacionales, por ejemplo, hasta la época en la que se consolidan y crecen monarquías como Inglaterra, Francia, España, ¿sí? Surgen los grandes imperios coloniales, o sea, por ejemplo, españoles, portugueses, empiezan a armar imperios. Vamos a ver que Argentina va a empezar a formar parte de uno de esos grandes imperios, que es el Imperio Español. Y ya sobre la última parte empiezan a surgir toda una serie de ideas nuevas que ya empiezan con el principio de la Edad Moderna, pero que van a desarrollarse. Y esas nuevas ideas van a dar origen más tarde a toda una serie de cambios políticos y sociales que también vamos a ir viendo. ¿Cuál es la última de las edades? Es la edad contemporánea. La damos como punto de partida en un año que es el de la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa justamente va a ser una de estas revoluciones sostenidas por estas nuevas ideas. Por ejemplo, una de estas nuevas ideas era que los reyes no tenían por qué tener poder y que el pueblo tenía que tomar el poder por sí mismo. Bueno, esta Revolución Francesa va a ser una revolución bastante grande, bastante violenta, y va a cambiar un montón de cosas en la sociedad contemporánea, y por eso decimos que da origen a otras revoluciones parecidas a la Revolución Francesa, y también va a dar origen a lo que llamamos la sociedad capitalista.
que va a ser una forma de sociedad que es la que tenemos hoy en día. Y después también, piensen que en toda esta época, se da desde 1789 hasta el día de hoy, hay un montón de hechos importantes que también van a ir intentando transformar esa sociedad, que los vamos a ir viendo a su tiempo cuando veamos Historia Argentina 2. El imperialismo, el socialismo y las dos grandes guerras mundiales. Cuando uno habla de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de esta época contemporánea porque se dan en el siglo XX, ¿sí? En el 1900, de 1900 hasta 1945. ¿Sí? Entonces, fíjense que cada una de estas épocas tiene como un gran momento de quiebre. Y cuando uno tiene que ubicarse en el tiempo, siempre recurre a decir, estamos en la Edad Moderna, estamos en la Edad Contemporánea, estamos en la Edad Media. En nuestra materia, básicamente los conceptos que vamos a utilizar van a ser el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna. Vamos a trabajar una de las unidades con estos cambios. Y después vamos a ver algunas cosas que van a llevarnos de la época moderna a la época contemporánea. ¿Sí? En el caso de América, vamos a ver que hay periodos que son bastante similares a estos periodos, pero hablamos de una época precolombina, una época colonial y una época independiente porque son características específicas de la historia del continente americano. ¿Sí? Esto es básico, ¿sí? Esta periodización europea es básica porque se usa prácticamente en cualquier libro de historia que ustedes consulten. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos más o menos el desarrollo de lo que es la clase número 1, ¿sí? Que es la de introducción a la historia. Repasando en líneas generales, vimos qué es la historia, cuáles son las fuentes históricas y cómo clasificamos esas fuentes en primarias y secundarias. Vemos cuáles fueron las ciencias auxiliares de la historia, qué es un proceso histórico, ¿sí? Qué características tiene, causas y consecuencias. Vimos cómo se determinan los siglos. Y finalmente vimos cuáles son las etapas de la periodización europea. ¿Sí? Con esto ya podemos arrancar y dar el puntapié inicial a lo que es la materia de introducción a la historia. ¿Sí? Así que bueno, lo que me interesa es que ustedes puedan avanzar en el trabajo de lectura, que ustedes puedan tomar el cuadernillo, que puedan avanzar con la resolución del trabajo práctico. Si tienen preguntas, dudas, obviamente háganlas, ¿sí? Y sacándose esas dudas de los principales conceptos, podemos ya avanzar después a lo que va a ser la clase número 2, que va a ser algo dedicado más a la geografía. Vamos a ver que después en la unidad 3 vamos a juntar un poco los conocimientos de historia y los conocimientos de geografía para estudiar un continente en particular, que es el continente americano, ¿sí? Donde vamos a ver algunas cosas de geografía y algunas cosas de historia, ¿sí? Así que bueno, desde ya, cualquier duda, pregunta, consulta, háganla y nos vemos en la próxima clase. Chao.